pues agradecerle a don Antonio que nos acompañe esta noche de corazón, porque he de decir que desde el primer momento que lo llamamos no puso ningún problema, su predisposición fue total y, y yo creo que eso en los tiempos que corren ya es importante, porque normalmente te dicen y que tengo que hablar y con quién va y cómo va esto y tal. Bueno, no sé. La gente tiene muchas, ¿no? Muchas reservas en general, ¿no? Para hablar. Yo creo que también es porque tenemos cierta fama, si me lo permite, de ser un colectivo tranquilo, de gente, no sé, discrepamos en medidas económicas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en lo general somos gente tranquila, ¿no? Como dice nuestro presidente Valentín Pic, somos gente tranquila. eh, bueno, agradecer a Antonio, por supuesto, si me permite el que haya accedido a acompañarnos esta noche, una noche de, además de una Junta General que comentábamos antes, una Junta General muy sosa, si me permite la expresión todo el mundo, los compañeros, porque es la de la aprobación de los presupuestos. Son juntas que tienen poco, poco que hacer si todo va bien, mucho que hacer si las cosas van mal. Este presupuesto además se parece mucho al de la administración pública, tiene poco margen, por no decir margen cero, pero bueno, intentamos, como ya habéis visto, fuera de los presupuestos operativos, pues hacer un presupuesto de inversiones que yo creo muy importante para la dimensión que tiene el colegio. Dicho esto, voy a hacer una presentación muy rápida de don Antonio, porque yo creo que es muy conocido por casi todos, sobre todo por los que os dedicáis al área de fiscal y sobre todo por los que acumuláis ya cierta juventud, porque también hace años que no se dedica a ese área, pero bueno, Antonio yo creo que es muy conocido de los profesionales, sobre todo por su época, su paso por la agencia tributaria, inspector de tributario, y yo creo que ahí pues el que más y el que menos, pues directa o indirectamente, pues ha tenido conocimiento de su buen hacer, de su compañerismo, de su ética que hablábamos antes, ¿no? De lo que tanto estamos necesitados actualmente. Y luego ya pues tuvimos conocimiento de él más tarde en la política donde llegó a ser vicepresidente del gobierno regional de la comunidad autónoma de la región de Murcia, donde inclusive se habló, ¿no?, de que era un presidenciable. No sé si es el momento, no diremos nada, callaremos al respecto, pero bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de como una persona presidenciable en la comunidad autónoma. Y luego ya pues accedió a la presidencia del Consejo Jurídico de la región de Murcia, y de ahí el motivo de nuestra invitación. Invitación porque nosotros siempre, en ese ánimo que tienen los economistas de aprender de todo, aunque no sepamos luego de nada, y aunque seamos luego mejor historiadores que otra cosa, pero sí de aprender, pues eso, acercarnos a nuestras instituciones y saber realmente qué es lo que hace cada institución y para qué sirve cada institución. Y ese era el motivo principal de invitarle, y siempre intentamos invitar pues, a instituciones y luego personas pues, que sean cercanas y que nos quieran, ¿no? Y yo creo que el perfil del ponente y del invitado de esta noche, pues así lo es. Yo sin más, agradecerle de nuevo su presencia, decirle que está en su casa, aunque no se ha colegiado, pero lo podríamos hacer colegiado, ya con las leyes estas nuevas de colegiación y servicios profesionales, que seguro también lo podemos hacer, y que bueno, pues cuando quiera, pues que cuente con nosotros, además de contarnos esto para otras cosas. Muchas gracias, Antonio. Me considero en mi casa, porque primero, como él lo ha dicho, a lo largo de mi carrera profesional he tenido pues un intenso y extenso contacto con todos los colegiados, tanto de los antiguos colegios de titulados mercantiles y de economistas. Y luego, cuando dejé la política, también volví al Tribunal Económico Administrativo y también tuve pues otra ocasión de renovar esos antiguos lazos. Pero es que en mi época de funcionario de la agencia tributaria era un colaborador habitual de los cursos que se organizaban por el Colegio de Economistas. Aquí hay muchos compañeros vuestros como Pepe Molina, Pepe Correa, que te acaba de ir ahora y he tenido la satisfacción de saludarlo, que me invitaban pues, con cierta regularidad, y yo me consideraba uno más, sin tener el título de económicas, pero sí uno más dentro de esta casa. Quiero felicitar también a los que hoy van a coger su acreditación, también felicitar porque dentro de esa línea de que me considero de esta casa, también he tenido el honor de presidir el Consejo, y luego hablaremos de para qué sirve el Consejo Jurídico, que es la gran pregunta que se hace toda la comunidad autónoma de la región de Murcia. Quiere decir que algo ha fallado en su historia al Consejo cuando no se conoce, porque la ley de fusión de los dos colegios, el de titulares mercantiles y el de economistas, tuvo que pasar por el Consejo Jurídico,
y yo tuve la oportunidad de presidir la ponencia que dio luz verde a esa fusión, que la considerábamos además dentro del Consejo no solo oportuna, sino necesaria y absolutamente positiva, como el tiempo está demostrando. Cuando me llamó nuestro decano para dar una conferencia sobre el Consejo Jurídico, con motivo de esta asamblea y de la entrega de las acreditaciones, la reflexión que le hice fue una conferencia, no, porque creo que no merecéis ninguno de los que estáis aquí que yo dé un tocho de conferencia sobre los aspectos más técnicos, jurídicos, etcétera, de los consejos jurídicos en general y del de Murcia en particular. Yo lo que lo he enfocado y vengo sin ningún papel es como una especie de charla que podíamos tener y que de hecho me para mucha gente por la calle con la pregunta clara es ¿para qué sirve el Consejo Jurídico? Y entonces yo voy a intentar resumirlo en muy poco tiempo y luego yo sí me ofrezco, si queda alguna duda, que si alguien quiere preguntar, pues yo si estoy en condiciones de resolverle la duda lo haré. La tradición en el derecho español viene ya desde la época de los Reyes Católicos de tener un órgano consultivo que era el Consejo de Castilla, del cual se rodeó la reina Isabel y el rey Fernando, tan de moda ahora por esta magnífica serie que hemos visto en televisión, para los grandes asuntos que afectaban al reino y fundamentalmente en política exterior. Eso lo continuaron tanto Carlos V como Felipe II y ya no se llamaba Consejo de Castilla, sino le llamaron ya Consejo de Estado. Y sus primeras misiones era asesorar tanto al emperador como al rey Felipe II en materia de política exterior. Con el paso del tiempo se fueron ampliando esas competencias de asesoramiento al gobierno de España y fundamentalmente a partir de la Constitución de 1812 ya se crea con ese nombre el Consejo de Estado y es el máximo órgano consultor y asesor del gobierno de España históricamente. El Consejo de Estado a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX, incluso muy similar a lo que le ha pasado a esa misma institución en Francia, el Consejo de Estado francés, ha sido una de las instituciones más valoradas por todos los juristas del mundo, que era una especie de seguro en cuanto a la legalidad y a la garantía de seguridad jurídica que tenían los gobiernos para que la acción no solo legislativa, sino también de decisiones de índole político tuvieran un cierto amparo de legalidad y de seguridad jurídica para los ciudadanos y por lo tanto, tanto en Francia como en España, esa institución adquirió un prestigio que ha durado prácticamente hasta nuestros días, sin prácticamente. ¿Qué pasa? Que a partir de la Constitución del 78 se establecen el Estado de las Autonomías y a partir de ahí, a mediados de los 80 empieza sin solución de continuidad todo el proceso de transferencias en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de obras públicas y la legislación administrativa española en multitud de ocasiones a la hora de tomar una decisión el gobierno pide un dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Claro, cuando esas transferencias llegan a las comunidades autónomas, esa legislación sigue exigiendo la ley de contratos del Estado, las leyes de procedimiento administrativo, en las revisiones de oficio, en las renuncias a los contratos o los rescates de contratos de concesión de obra pública y servicios, en todas una infinidad, las reclamaciones patrimoniales que hacen los ciudadanos frente al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, en educación, en el estado de las carreteras. En todos esos casos la legislación administrativa pide un dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Mientras las transferencias estaban en el Estado español no había problema, el Ministerio pedía el dictamen al Consejo de Estado que lo evacuaba más en los tiempos que podía, pero al fin y al cabo era un Estado centralista y no estaba transferidas las competencias de las que hemos hablado. Cuando a partir de la década de los 80 y fundamentalmente en la de los 90 toda esa transferencia se acelera, pues es cuando se plantea el problema, porque quien tiene la transferencia es la comunidad autónoma, incluso la normativa. Cuando te llega la transferencia también te llega la transferencia de la posibilidad de hacer leyes en las asambleas y también hacer desarrollo de las leyes, bien decretos del gobierno, bien órdenes ministeriales y todo ese desarrollo normativo también es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. ¿Qué fue lo que nos pasó? Voy a deciros un poco la experiencia personal, que es la que lo explica mejor. Realmente el proceso de transferencia es importante. En la Comunidad Autónoma de Murcia empieza a partir del año 95, que las más importantes que llegan son las... Había llegado ya alguna otra transferencia, pero de índole menor en la década de los 90. A partir del 95, por ejemplo, en julio del 95,
al día siguiente de tomar yo posesión como vicepresidente del gobierno, se firmaba un decreto ley por el rey de España transfiriendo a la Comunidad Autónoma de Murcia las competencias de universidades. Y a partir de ahí es un proceso que no para de educación, de sanidad, de formación ocupacional, de cultura. Cultura ya se habían recibido antes. Además tenemos aquí a Pepe Molina, que fue consejero de Economía de Hacienda en aquella época, donde todavía las transferencias, el grueso de las transferencias no había llegado. De hecho, entre el año 95 y el año 98 o 3 se multiplicó el presupuesto de la comunidad por 3 o 4, porque claro, la transferencia llegaba con su coste efectivo y esos presupuestos pues se elevaron a cantidades que eran inimaginables al principio de la década de los 90. Claro, como consecuencia de asumir las transferencias, la Asamblea Regional empieza también a hacer el desarrollo legislativo de determinadas materias, pues en materia de educación, en materia de sanidad, etc. Y el Gobierno también a desarrollar esas leyes mediante decretos y órdenes. En los primeros momentos, 96, 97 y tal, cada vez que teníamos que hacer algo que la legislación administrativa pedía el dictamen del Consejo de Estado, teníamos que mandarlo a Madrid y esperar un año y medio a que el Consejo de Estado, ¿esto qué es? Pues es que en Murcia van a hacer un decreto para desarrollar no sé qué en educación. Pues a la cola. Claro, era insostenible tener unas transferencias, tener el grueso de las transferencias ya más importantes que afectan al 90 y tantos % de la vida de los ciudadanos, porque salvo las de defensa, salvo de la de política exterior, el resto de lo que es las competencias del Estado están prácticamente transferidas a las comunidades autónomas. Era imposible depender del Consejo de Estado porque era una paralización de la administración absolutamente insoportable para el buen devenir del interés general. Entonces es cuando en el año 97 se decide crear el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, entra en funcionamiento ya a partir de enero del año 98 y todo lo que era llevar a Madrid la necesidad de los dictámenes, pues ya se hace en el Consejo Jurídico. Con lo cual, necesidad de su creación es esa. En la misma medida que hay transferencias, en la misma medida que hay Asamblea Regional, en la misma medida que hay Gobierno Autonómico, y como la legislación administrativa pide dictamen preceptivo del Consejo de Estado en muchísimas ocasiones, es necesario crear el Consejo Consultivo, Consejo Jurídico. Me gusta más llamarlo jurídico y luego diré por qué. Una vez que se decide crear el Consejo Jurídico, hay dos posibilidades de crearlo. Una, que fuera a semejanza del Consejo de Estado, donde además de juristas hay una serie de miembros natos, expresidentes del Gobierno, presidente del Consejo Económico y Social, presidente de la Real Academia de la Historia, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, algunos son juristas y otros no, y puede ser expresidentes del Gobierno, como, en el caso de Zapatero, que sí lo es jurista, en el caso de Aznar también, pero puede haber o existir un presidente del Gobierno que no sean juristas y sin embargo son miembros natos del Consejo de Estado. Entonces ahí el Consejo de Estado, además de una labor jurídica, Consejo Jurídico, es también consultiva, porque es la experiencia personal de aquellos miembros que han tenido la responsabilidad de dirigir el Estado español o han sido presidentes de las Cortes, etcétera y tal, pues aportan una serie de vectores positivos a la hora de asesorar al Gobierno en materia de política exterior, de defensa, etcétera. Sin embargo, nosotros lo que optamos fue por un Consejo Jurídico stricto sensu. Es decir, aquí no hay miembros natos. Aquí, Carlos Collado Mena, le cito para que nos entendamos, que ha sido presidente de la comunidad, es licenciado en Filosofía, no podría, primero, ni por miembro nato, ni porque no tiene la formación jurídica, podría serlo Ramón Luis Valcárcel, etcétera. El Consejo entonces se diseña estrictamente jurídico, por tanto no es consultivo, en el sentido amplio de tener personas que hayan tenido responsabilidad política. En España hay 16 consejos consultivos, solamente, o jurídicos, solamente hay uno que es una comunidad que es Cantabria, que no lo ha creado. Entonces, ¿qué hace Cantabria? Cada vez que necesita un dictamen va al Consejo de Estado y el Consejo de Estado se lo evacúa o se lo emite. Claro, es solo una comunidad
y me parece que el año pasado necesitó unos 40 y tantos dictámenes. La Comunidad Autónoma de Murcia este año vamos a terminar con 400, es decir, hay una diferencia tremenda, no tiene que ver nada. La Comunidad de Murcia tiene 1,5 millones de habitantes y Cantabria tiene 500.000, es decir, que hay un peso específico en cuanto a lo que es el día a día que hace que aquí no pudiéramos, vamos, si fuéramos solos nosotros sí podríamos vivir con el Consejo de Estado, pero cuando se creó no éramos solo nosotros, hasta el punto que la Comunidad de Madrid se atrasó un poco en crear un consejo, en este caso jurídico consultivo, y fue el propio Consejo de Estado el que le recomendó a la Comunidad de Madrid que creara su propio consejo porque estaba colmatando el Consejo de Estado junto con otras comunidades autónomas. Entonces se crearon 16, de los cuales 6 son consultivos también, es decir, como hablaba del Consejo de Estado, donde están miembros que no son juristas y que han pertenecido o han estado sirviendo a la política, expresidentes, etcétera. Y 10 que son estrictamente jurídicos y entre ellos está Murcia. ¿Cuál es bueno, se compone, como sabéis, hay un cuerpo de letrados que a nivel nacional son el cuerpo de letrados del Consejo de Estado y a nivel autonómico, pues letrados del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que son funcionarios por oposición, que antes de crearse ellos tenían su destino en la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que era el organismo que asesoraba al gobierno regional, y lo que hace la ley de creación es que ante la necesidad de una institución similar o semejante al Consejo de Estado, hace hincapié en que sea independiente de la Administración. Es una institución que está fuera de la Administración, al servicio de la Administración, pero que no depende de ninguna consejería, que no depende de ninguna estructura jerárquica y que está en la ley considerada como el primer órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Murcia y el segundo órgano colegiado en preferencia después del Consejo de Gobierno, para garantizar su independencia a la hora de emitir dictámenes. Los dictámenes en la ley están previstos fundamentalmente para la Administración regional, tanto en su producción normativa como en sus actos actos jurídicos de cierta envergadura. No me voy a detener en decir cuáles, si alguien tiene alguna duda yo se lo contesto, y también de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Hay también la posibilidad que facultativamente la Asamblea Regional, ante la iniciativa de una proposición de ley en la Asamblea, facultativamente pueda pedir ayuda o dictamen, llamémosle así, al Consejo Jurídico. Ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, decía que se compone de una serie de letrados y luego son 5 consejeros, el presidente y 4 consejeros. De los 5, 3 los elige, la Asamblea Regional con una mayoría cualificada de 2/3. Eso se hace así para que las personas que sean elegidas gocen de una cierta unanimidad entre los representantes de la soberanía popular y entonces pues las personas que se elijan le caigan bien a todo el mundo, por decirlo una vez, que no vean perfiles sectarios. Y 2 los elige el Consejo de Gobierno. Bien, una vez constituido así, entran las solicitudes de dictámenes, hay un reparto que es absolutamente objetivo por número a cada uno de los letrados y a su vez esos números implican que un consejero es el ponente. Los letrados, que son los profesionales de la comunidad autónoma que están sirviendo ese destino, hacen toda la preparación de pedir los expedientes a la consejería, de hacer los primeros borradores y cuando ya lo tienen un poco más o menos avanzado, se reúnen con el consejero de turno, perfilan el borrador de dictamen, aportaciones del consejero, discusión con el letrado y una vez que ya considera el consejero que se puede llevar al órgano colegiado, se lleva ese dictamen a que lo veamos los 5 consejeros que formamos el Consejo Jurídico. Normalmente los dictámenes vienen muy bien trabajados, pero siempre hay alguna aportación porque, bueno, 7 ojos ven más que los 2 primeros que lo han visto. Y así funciona el Consejo Jurídico y fundamentalmente, pues tengo que decir que lo que más se ven son reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos. Los ayuntamientos antes prácticamente no utilizaban el Consejo Jurídico, pero con la crisis económica, y aquí hay una función que los economistas estáis desarrollando y muy bien, muchos contratos de obras, concesiones administrativas de servicios, etcétera, han perdido lo que se llama el equilibrio financiero, o bien el contratista pide que se revisen las condiciones del pliego de contratación, o bien simplemente no cumple porque no puede y el ayuntamiento quiere rescatar la concesión de recogida de basura, de agua o de hacer un colegio que se ha quedado a medio y sacarlo otra vez a concurso. Cuando hay oposición del contratista,
es obligatorio, es preceptivo solicitar el dictamen del Consejo Jurídico. ¿Qué ha pasado? Que en estos últimos 4 años pues han sido, no podéis, vosotros lo estáis en la calle, incluso mejor que yo, la cantidad de contratas que se han quedado a medio, y todo eso ha supuesto que lo que antes no suponía trabajo para el Consejo Jurídico, ahora sí suponga mucho por parte de los ayuntamientos. Eso a la crisis económica. Y luego la parte, digámoslo en términos coloquiales, procesal penal. Como estamos asistiendo a una situación donde efectivamente los casos de corrupción pues son absolutamente preocupantes para España como Estado, para las comunidades autónomas, etcétera. Y aunque yo, bueno, tengo esto ya una licencia, creo que en muchos de esos casos se está eliminando la presunción de inocencia, hasta el punto que yo vengo oyendo incluso a gente que tiene formación jurídica: voy a demostrar mi inocencia. No, la inocencia según la Constitución se presume, lo que hay que demostrar es la culpabilidad. Pero hemos llegado ya a un estado de miedo y de pánico y de lo que se llama la pena de telediario o la pena de banquillo, etcétera, que ya hay un gran temor a la hora de firmar un documento, de firmar un contrato, de adjudicar algo, y los ayuntamientos están recurriendo de modo facultativo, no preceptivo, al Consejo Jurídico, porque al no tener grandes aparatos jurídicos, el Ayuntamiento de Murcia sí, el de Cartagena, incluso el de Lorca, pero los demás pues son ayuntamientos con muy poca estructura jurídica, y recurren, es un asesoramiento, digamos así, gratuito, y además que les blinda un poco. Si toman la decisión de acuerdo con el Consejo Jurídico, de luego se puede garantizar que eso no va a tener, ni aunque haya una denuncia, es decir, que tiene una presunción seria de que se ha actuado con arreglo a la normativa administrativa vigente. Entonces, eso ha hecho que la crisis económica, la necesidad de mayor blindaje jurídico a la hora de tomar decisiones, no solo ya en los ayuntamientos, también en la administración autonómica. Ahora nos están llegando solicitudes de dictámenes de modo facultativo, que no son preceptivos, pero que el consejero de turno, el área de la administración que tiene que tomar la decisión, prefiere tomarla con un ropaje que sea de mayor garantía jurídica a la hora de tomarla, y por lo tanto, bueno, pues el Consejo Jurídico con satisfacción el trabajo del Consejo se valora en esa dimensión. Por lo tanto, como resumen, en los últimos 4 o 5 años se ha multiplicado por 2 el trabajo del Consejo, derivado de la necesidad de una mayor seguridad jurídica por parte de la Administración actuante, y derivado también de la crisis económica por parte de ciertas administraciones, tanto la local, pero también ha pasado eso en la Administración autonómica. El ejemplo más claro es el rescate del aeropuerto regional, por incumplimiento según el dictamen del Consejo Jurídico. Aquí no hay un juicio de valor, es un juicio de conocimiento, por unanimidad, que se había producido un incumplimiento del contratista. Por lo tanto, eso también se ha producido a nivel de otras concesiones más modestas, a lo mejor en el Ayuntamiento de la Unión de Molina de Segura o de Beniel, pero no ha tenido la trascendencia que ha tenido por la importancia de la adjudicación que suponía el aeropuerto. Pero esas son una de las labores que hace el Consejo Jurídico. Y eso desde el punto de vista cuantitativo en cuanto a lo que hace, a qué se dedica. Y luego también me pregunta mucho la gente el tema económico, qué supone en el presupuesto de la Administración regional. Y yo tengo que decir que claro, es una institución desconocida que prácticamente no supone ningún gasto a la Administración regional. Prácticamente el 90 y tantos % del presupuesto, si mañana, en un escenario teórico, se suprimiera el Consejo Jurídico porque se devolvieran las transferencias, porque la Asamblea Regional cerrara, por lo que fuera, no hace falta ya Consejo Jurídico, el 90 y tantos % del presupuesto volvería a la comunidad autónoma, porque los letrados son funcionarios de la comunidad autónoma. El personal de administración, tanto administrativo como auxiliar, etcétera, es personal de la comunidad autónoma. Todo es personal de la comunidad autónoma. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros entes o organismos, y no estoy haciendo tampoco juicio de valor, sino simplemente, como podía ser el Defensor del Pueblo, que era extra presupuesto de la comunidad autónoma. O sea, se creó ex novo todo. El propio Consejo Económico y Social no tiene que ver nada con la comunidad. Son órganos independientes, pero son independientes incluso en el suministro
de medios humanos y materiales, porque el CES no tiene que ver con la Administración Regional, el Defensor del Pueblo no tenía que ver con la Administración Regional, y en cambio el Consejo Jurídico, siendo el órgano por excelencia independiente según la ley de creación y según su reglamento de desarrollo y según su funcionamiento y el modo de elegir a sus consejeros, sin embargo se apoya todo lo que es la infraestructura de medios humanos y materiales, se ha transferido desde la Administración Regional a este nuevo organismo que es el Consejo Jurídico. Por lo tanto, si mañana se suprimiera, ahorro no había ninguno. ¿Y qué más os puedo decir antes quería ser breve y me estoy teniendo un poco del turno de palabra? Pues únicamente de futuro. Desde luego ahora mismo está en el debate político y jurídico, pues cuál es ahora el nuevo diseño, o si hay que hacer una reforma constitucional, o eso escapa lógicamente de lo que serían los parámetros de una charla de esta naturaleza. Pero en cuanto a lo que afectará al Consejo Jurídico, en la medida en que el sistema competencial siga siendo el que es, la legislación administrativa no es que la nueva legislación administrativa pida dictámenes de un consejo consultivo o de un consejo jurídico, es que ha sido la tradición del derecho administrativo español durante el siglo XIX y el siglo XX de necesitar esos dictámenes del Consejo de Estado. Por tanto, en la medida que todo eso siga y no haya ninguna variación en cuanto a las transferencias, en cuanto a la capacidad normativa de las comunidades autónomas, en cuanto a la necesidad de gestión de esas transferencias, el Consejo Jurídico será un órgano necesario. Lo que tenemos que hacer es que la sociedad lo sepa utilizar. Tengo que decir que la Administración ya lo utiliza muy bien, tanto la Administración autonómica como os he comentado antes, las corporaciones locales, y quien está empezando a utilizarlo y también incluso a colapsarlo, digámoslo entre comillas, es la ciudadanía. Porque no sé si son de esos 400 dictámenes, pues ahora mismo no se ha cerrado el año, pero casi el 60 o 70% son reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos. Y de esas reclamaciones patrimoniales el 70 o 75% son en materia sanitaria y las otras son en materia de funcionamiento de los servicios públicos en carreteras. Es decir, que el ciudadano que se cree perjudicado en el funcionamiento del servicio cuando ha acudido a un servicio de urgencias, a un hospital, cuando lo han operado, etcétera, y cree que el funcionamiento del servicio le ha perjudicado en sus derechos, está acudiendo con muchísima frecuencia al Consejo Jurídico. Eso quiere decir que es una institución que poco a poco se empieza a incardinar en la sociedad. Y luego, como os decía, también en estos momentos de crisis económica, pues en todos los expedientes que trabajamos día a día, como lo que está ahora mismo suponiendo un incremento importante son las rescisiones de contratos, de adjudicaciones de obras, de prestaciones de servicios, y lo que se trata de demostrar es el equilibrio financiero de la concesión, los dictámenes periciales de los economistas de esta región están siendo fundamentales a la hora de tomar decisiones del Consejo Jurídico. Por lo tanto, esto es lo que yo más o menos quería expresaros. Me pongo a disposición de vosotros si tenéis alguna duda o queréis que os aclare algo, yo puedo, y desde luego por vuestra atención y por vuestra invitación, declaro muchísimas gracias.